Cordial saludo, mi nombre es John Fernando Morales Sotelo. Hago parte del curso de hidronáutica 243011 a 2101 y voy a desarrollar el punto 2 de la guía, el cual nos dice que debemos usar un software, ya sea Kadécimos o Fluidsys. Yo usé el Kadécimos para desarrollar el plano y la simulación del circuito eléctrico para llevar agua a un edificio, a una edificación de 5 pisos. Entonces, en este plano vemos están las tres fases. Es un sistema trifásico, tiene su neutro y su tierra, tiene un disyuntor trifásico, tiene un contactor también trifásico y tiene un relé térmico. Esa es la parte de fuerza. En la parte de control también tenemos un breaker monopolar para controlar la parte de fuerza. Tenemos un paro de emergencia en caso de que necesitemos apagarlo de urgencia, pues es el paro. Tenemos un contacto normalmente cerrado del relé térmico. Tenemos un contacto normalmente cerrado por nivel bajo de agua, es decir, que si el nivel llegara a estar demasiado bajo, este contacto se abriría y no prendería la bomba. Tenemos un selector manual automático. Tenemos una bobina de control. eh, En este caso lo que hice fue desarrollar o hacer se llama un control indirecto, es decir, que con este selector yo puedo seleccionar la parte manual y la parte automática. Esta sería la parte automática. Entonces, viene por la bobina, energiza cada uno que es el control indirecto. De este viene y pasa por un conector que es X2, pasa por aquí, pasa y energiza, pasa por un contacto normalmente abierto con un contacto normalmente abierto de K1, energiza la bobina y pasa por el presóstato. ¿Por qué pasa por el presóstato? Por el contacto normalmente cerrado, porque en caso que haya una presión demasiado alta, este contacto se abriría y KM1, que es el contactor, eh, se abriría también y entonces el motor se detendría. Si selecciono la parte manual, el selector lo pongo aquí en la parte manual, pasa a X1, a un conector X1, que este mismo. Este pasa por un pulsador normalmente cerrado, está marcado con 11-12. Todos los contactos uno terminados en uno y 2 son normalmente cerrados y los terminados en 3 y 4 son normalmente abiertos. Entonces pasa por un contacto normalmente cerrado, que es el pulsador, y aquí pasaría por el pulsador on. Si yo pulso el pulsador, automáticamente vuelve y se enciende, pasa por el presóstato, que esta condición la tienen los dos, lo tienen tanto manual como automático, se energiza la bomba. Vamos a realizar la simulación. Entonces, eh, cerramos el circuito, subimos el breaker de potencia, cerramos el breaker de control y vemos automáticamente cómo pasa por el selector por automático. Este es K1 por el control indirecto, viene, pasa por un contacto de K1, pasa por el presóstato y energiza la bomba. Si yo lo pongo en manual, pasa por el key X1, pasa por el control por el pulsador normalmente cerrado, pulso S3, lo pulso y hace retención de cada uno y vuelve a quedar encendido. Si en caso algo yo quisiera apagarlo, aquí se apaga por S2 y lo vuelvo a poner automático. Espero que se haya entendido. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.